Camaradas, un gran saludo, espero se encuentren bien. Mi nombre es Alberto Ceballos, el docente encargado de impartir el curso de Historia de Rusia, módulos 1 y 2 para el Centro Cultural La Isla de Minerva. En esta misma institución he tenido el honor de dar el curso de Historia Estratégica de la Segunda Guerra Mundial. Y bien, en cuanto a mi formación profesional, soy egresado de la Facultad de Economía de la UNAM en la licenciatura en Economía. Asimismo, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la licenciatura en Historia. Y bien, esta experiencia me ha permitido participar en un par de ocasiones en el coloquio de la guerra en Mesoamérica, organizado en la ENA. También me ha llevado a participar de la docencia en el área de historia del pensamiento económico, a participar de la investigación en el área de desarrollo económico. No obstante, mi especialidad es la historia militar, eh, ámbito desde el cual me he llevado o me ha llevado a indagar también en la geoestrategia, en los estudios estratégicos de distinta índole. Y pues bien, vamos a hincarle dientes a esta presentación. Bien, camaradas, para empezar vamos a hablar de los objetivos. El objetivo de este curso es brindar una visión alterna de Rusia, una visión que haga contrapeso a los prejuicios que existen hacia este Estado. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Generalmente la imagen que tenemos de Rusia viene de los medios de comunicación, viene de las películas y estas imágenes están llenas de prejuicios, prejuicios muy peyorativos, prejuicios que desestiman no solamente la valía del pueblo ruso, sino la incidencia histórica que ha tenido este proyecto de nación. Bien, entonces vamos a explicar el devenir del Estado ruso a través de diferentes prismas de análisis que vamos a abordar más adelante para entender su complejidad social, para entender el complejo tejido cultural del que está compuesta Rusia. Eh, Sin caer en estos absurdos de la historia de oro, de las únicamente hablar de las grandes gestas de los grandes personajes, pero tampoco hacer, hacer las veces de un megáfono de la leyenda negra acerca de los rusos, ¿no? No pretendemos aquí venderles esta falacia de la objetividad. De hecho, más adelante vamos a ver muy brevemente por qué no podemos asumir esa postura, pero sí vamos a respaldar todo lo que esté, todo el contenido del curso de la manera más sólida posible, con la mayor cantidad de fuentes que estén a nuestra disposición y a nuestro alcance. Bien, ¿por qué es importante abordar este curso? ¿Cómo les diría yo eh, que es importante, que es pertinente entender a Rusia? Bien, no nada más vamos a hablar de la coyuntura sanitaria, geopolítica que estamos viviendo en la actualidad. Rusia es para muchos la segunda gran potencia militar, para algunos es la primera, para algunos es una potencia política pues a la altura de Estados Unidos, a la altura de China, para otros es algo menor, pero en cualquier caso es un agente político que está teniendo una enorme relevancia en la política mundial, en las decisiones que toman estados que ni siquiera tienen algo que ver con ella, ¿no? Entonces, Rusia es un referente de la política mundial, es un referente energético, tecnológico, cultural, militar, y en virtud de lo anterior, ya nada más por eso es importante conocerla, pero hay aún más. El legado ruso a las ciencias, al arte y a la historia en general hace más que pertinente, necesario entender la historia de Rusia para entender la historia no nada más de Occidente, sino también de gran parte del mundo, porque Rusia no nada más es una potencia, no nada más es un estado que tiene incidencia en Occidente, sus repercusiones en Oriente también son sumamente profundas. Bien, eh, a través de este curso vamos a ver por qué Rusia está encabezando el proyecto histórico que ahorita está tratando de sacar adelante, qué es lo que está en juego en esta coyuntura política mundial actual, en esta coyuntura que más o menos en líneas muy generales trata de una lucha por la hegemonía del mundo. Vamos a ver cómo a pesar de tener un PIB de la octava parte del estadounidense, los rusos se la han arreglado para seguir tomando grandes decisiones, ¿no? Eh, Vamos a ver también al finalizar este curso la manera en que el mundo puede cambiar de tener éxito este proyecto, la manera en la que o las consecuencias que podría tener su fracaso, etcétera.
Y bien, más que nada vamos a dar una perspectiva más amplia del mundo, ¿no? O sea, es necesario entender a la otredad. Eh, Entendemos al mundo, insisto, a través de la mirada de los noticieros, a través de la mirada de las cadenas mediáticas hegemónicas. Hay eh, un oligopolio angloparlante del relato histórico y del relato mediático, y en virtud de lo anterior es necesario darle voz a su contrapeso. Si es por un simple ejercicio dialéctico, hay que saber qué está pensando la contraparte, para entender mejor las decisiones que está tomando eh, la voz hegemónica, ¿no? Y por qué está diciendo lo que está diciendo. Ahora bien, aquí voy a hablar en términos mucho más personales sobre los motivos por los cuales considero importante yo este curso a nivel personal. Y miren, muy brevemente, yo les puedo decir que en cuanto me empecé a especializar en historia militar, la figura de Napoleón de inmediato se convirtió en mi referente, podría decirse que en mi prócer, ¿no? Entonces, conforme más me fui especializando en el tema, me di cuenta que el factor decisivo en la derrota de Napoleón fueron los rusos. Y entonces me empezó a intrigar muchísimo cómo un pueblo que estaba sumamente atrasado política y socialmente, que tenía estructuras pertenecientes prácticamente al feudalismo, que a pesar de su grandeza territorial peleó en la inferioridad numérica contra los franceses, en inferioridad tecnológica, y además tenía enfrente al más grande líder militar de la historia. ¿Cómo es que un pueblo logró sobreponerse a semejante adversidad? Entonces esto me llevó a estudiar la historia de Rusia. Obviamente, eh, el, ¿cómo decirlo? El peso en el imaginario colectivo que tiene la Unión Soviética también fue un gran referente para mí, un referente que provocó mucho respeto, que generó mucha admiración hacia el pueblo ruso. Y bien, estos dos factores me llevaron a interesarme muchísimo en la industria de Rusia, en la historia de Rusia. Bien, y muy desgraciadamente, o afortunadamente, dependiendo de las perspectivas, el siglo XX ruso, el peso específico que tiene la Unión Soviética en el siglo XX, opaca al resto de la historia rusa, ¿no? Y aparte de esto, los logros militares de los rusos, o sea, si ya de por sí lo poco que se conoce de los rusos es el periodo soviético, eh, saliendo de este contexto, la mayor parte de la historia rusa pues se concentra en las guerras, ¿no? En sus enfrentamientos contra los turcos, contra Napoleón, contra los mongoles, etcétera. Entonces, ahí es otro doble filtro, ¿no? La historia militar de Rusia opaca al resto de su historia. Y sin embargo, esta, esta historia, a pesar de ser relativamente reciente en términos de tiempo, porque el Estado ruso no se cuenta entre los más viejos del mundo, insisto, a pesar de ser relativamente corta, es sumamente intensa. Pocos países tienen una historia tan intensa, tan vasta como lo tienen los rusos, ¿no? Porque la verdadera riqueza de los rusos es cultural, es intelectual. Si ustedes están viendo este video, podrán ver de izquierda a derecha a Yuri Gagarin, el explorador de exploradores, ¿no? Sencillamente, pues el primer hombre que sale de la Tierra al espacio. Desde luego, ha habido grandes militares como Alexander Suvorov, el único uno de los pocos grandes generales que se ha retirado invicto, y eso que se enfrentó a Napoleón, pues al más grande genio del cine, Sergei Eisenstein, un revolucionario del séptimo arte, revolucionarios del pensamiento, ¿no? Aquí tenemos a Mikhail Bakunin, para muchos el padre del anarquismo, yo difiero, pero pues sí es un referente tremendo, y pues también muchísimos pensadores rusos, ¿no? De la talla de Lenin, etcétera. Desde luego en el campo de las matemáticas, en el campo de la ciencia, muchísimos rusos hay referentes, en este caso tenemos a Lobachevsky, pero pues bien podríamos hablar de Berkeley, etcétera, ¿no? Mendeleev también. En fin, el punto al que quiero llegar es que a pesar de esta estampa militarista que se tiene de Rusia, a pesar de esta visión de hombres fuertes, de los cosacos, de estos pueblos del frío que pues desenvainan el sable, tienen el Kalashnikov en la mano, en realidad el pueblo ruso y su imaginario colectivo es mucho más complejo, es mucho más vasto, mucho más rico. Y eso que estamos hablando de que los rusos se enfrentaron a Napoleón, imaginar cuán vasto es
es la historia de los rusos, cuán intensa es, que insisto, la verdadera riqueza no es la evidente, sino lo que está debajo de ese cascarón militar. Bien, eh, y además de todo, además de toda esta gran cantidad de próceres y de logros que han tenido los rusos, el verdadero valor del pueblo ruso está en su incidencia en la historia. Muchos más acontecimientos de los que pensamos han sido decididos, si no completamente por los rusos, al menos en gran medida. Han sido constructores de la civilización occidental, acaso en la misma medida que lo ha sido Francia. Insisto, el peso específico que tienen en este constructo es tremendo, ¿no? En cuanto a las perspectivas, ¿se acuerdan que les dije al principio que no les vamos a vender aquí este bulo de la objetividad? Bien, voy a justificar muy brevemente por qué. Hablando en términos de historia, no podemos asumir que somos objetivos y no podemos asumir que somos neutrales. ¿Por qué? Porque estamos estudiando visiones de la realidad. ¿A qué me refiero? En primer lugar, nuestra percepción de la realidad es limitada. O sea, hablando en términos muy concretos, no vamos a tratar de cerrar aquí debates que siguen abiertos. La realidad es la suma de todas las percepciones, ¿bien? La suma de todas las conciencias. Bueno, entonces, para nosotros percibir o para que nosotros podamos decir que algo es verdad, que una declaración, que una afirmación, que una perspectiva es verdadera, debe de ser 100% congruente con la realidad, pero en tanto que nuestra capacidad para observar la realidad es limitada, se limita a nuestra propia perspectiva, nosotros no tenemos sino una parte parcial, solamente tenemos una parcialidad, un retazo de la misma, ¿bien? Entonces, percibimos la realidad de manera parcial. Y además, esta percepción de la realidad es imperfecta. La percibimos de manera directa a través de la observación, de nuestra propia experimentación, de los juicios que hacemos de la misma y de la interpretación. ¿De qué? De toda la información que llega a nuestros sentidos, que nos llega directamente, insisto, ¿no? Pero bien, esta observación, esta percepción directa está condicionada por la cultura, por la formación educativa, por la posición política que tengamos, por las pasiones personales que también tenemos, ¿no? De manera indirecta, por ejemplo, también observamos la realidad de una manera también subjetiva, ¿no? O sea, la observamos a través de los medios masivos, del sistema educativo, de la transmisión oral, de las fuentes históricas, etcétera, ¿no? Pero bien, todas estas fuentes, todas estas percepciones indirectas de la realidad son construcciones humanas, son construcciones de un relato que puede tener un fin político, que puede tener una agenda mediática y que no es susceptible de haber cometido errores, que, no es que también es susceptible de haber tenido omisiones intencionales o no, de haber observado alteraciones, insisto, también intencionales o no, de tener vacíos de información, de tener deformación y, ¿por qué no?, incluso de mentir. O sea, porque si algo nos ha enseñado la historia, si algo nos han enseñado los medios masivos de comunicación, es que la mentira es una práctica frecuente. Y ojo, no estoy hablando de una afirmación errónea. Una afirmación errónea es una información que nosotros damos por cierta, que nosotros estamos afirmando, pero que no se corresponde con la realidad debido a un error de percepción, debido a un error en la información con la que contamos para afirmar esto. Una mentira, en cambio, es una tergiversación intencional de la realidad plasmada en un relato, plasmada en un documento, plasmada en una fuente. Bien, entonces ahí la diferencia entre afirmación errónea y mentira, por eso tengo que hacer esta distinción. Y bien, todas estas condicionantes, insisto, muy seguramente, la mayor parte del tiempo, están encaminadas a cumplir una agenda política. Bien, entonces, en tanto que nuestra percepción de la realidad, ya sea directa o indirecta, está permeada por la subjetividad, ya sea, insisto, por la propia o por la de aquellos que construyeron las fuentes de las cuales nos nutrimos, y además, esta percepción de la realidad es incompleta, es parcial,
no somos omniscientes, o sea, no somos capaces de ser todas las perspectivas, no somos capaces de ser todas las conciencias como para poder tener esa totalidad. En virtud de estas dos condicionantes, nuestra percepción de la realidad es parcial y subjetiva. Entonces, eh, en materia de humanidades no existe la verdad, o no es que no exista, claro que la verdad existe, claro que los hechos que configuran la realidad eh, observan, observan una sola condición de verdad. No obstante, como humanos no somos capaces de asirla, no somos capaces insisto, de asumirla por completo, ¿no? Entonces, en tanto que no existe la verdad ni la objetividad de las humanidades, no podemos aspirar a ellas, podemos aspirar a ser congruentes, podemos aspirar a no tener contradicciones en nuestras afirmaciones y a respaldarlas con la mayor solidez posible. ¿Cómo las respaldamos con solidez? A través de la construcción de un aparato crítico, a través de la construcción y de la adquisición de un conjunto de conocimientos que nos permitan constatar nuestras afirmaciones, constatar nuestro discurso, eh, con la ciencia, con otras humanidades, con la economía, con, en fin, todo tipo de conocimientos científicos y no científicos, ¿bien? Ahora bien, en el caso de particular de la historia de Rusia, debido a la formación de su servidor, vamos a abordar un montón de variables económicas, nos vamos a servir mucho de la economía para explicar el devenir ruso, nos vamos a servir también de la geopolítica. Evidentemente no podemos apartar de Rusia su historia militar, vamos a abordar un poco el pensamiento militar, bastante de pensamiento estratégico, pero sobre todo también vamos a abordar la historia de Rusia desde su arte, desde su producción humanística, desde su producción científica. Bien, y sobre todo también desde la parte de las relaciones sociales, desde la parte, desde la forma en la que los rusos se han ido organizando socialmente, han ido cambiando las partes o las formas que han conservado del viejo régimen, los arraigos que aún conservan y que explican un montón de decisiones que han tomado y que los han llevado a ser en muchas ocasiones marginados de la historia europea, ¿no? Entonces, hablando de perspectivas, esto es lo que vamos a privilegiar, ¿no? El análisis estratégico, el análisis económico, el análisis político y el cultural, todos por igual desde mi perspectiva, ¿no? No obstante, el público va a tener un papel muy importante. Este curso no pretende ser la lectura de un mamotreto por parte del autor, no pretende simplemente imponer el discurso del docente a la escucha, ¿no? Este curso se va a nutrir de manera muy poderosa de las inquietudes del alumno, de la forma en la que el alumno quiere interactuar y quiera cuestionar los conocimientos que le son transmitidos, o la información, no vamos a hablar de conocimiento, vamos a hablar de información. Bien, insisto, la manera en que el alumno quiera abordar y quiera cuestionar o ampliar la información que le es brindada, y pues a pesar de que puede sonar como algo bastante complejo, vamos a tratar de que el lenguaje sea amigable. Si alguna categoría no es entendida, si algún corpus epistemológico puede resultar difícil de asimilar a la primera, vamos a brindar el material de estudio necesario para, para facilitar su comprensión. De tal forma que pues considero yo que cualquier persona que esté cursando el bachillerato para arriba puede fácilmente hincarle el diente a este curso, pero pues tampoco va a ser cosa del otro mundo, insisto, no va a ser un curso teórico, va a ser un curso sobre todo histórico y vamos a dar un enfoque explicativo, vamos a explicar sobre todo el por qué se toman las decisiones, ¿bien? Ahora bien, vamos a valernos muchísimo del arte. Insisto, es muy difícil entender a la historia de Rusia sin darle una mirada a su arte, sin echarle un ojo a la emotividad, a lo que ellos quieren transmitir. Muchas veces los humanistas cometemos este error de pensar
que todo el conocimiento está en los libros, todo el conocimiento está en las letras, todo el conocimiento está en la información explícita. Esto, en mi opinión, es una falacia, es un absurdo, porque incluso las plantas, incluso formas de vida menos, entre comillas, avanzadas que nosotros, son capaces de responder al lenguaje de la música, son capaces de apreciar los sentimientos y los metamensajes que el ser humano plasma en su arte, y en virtud de lo anterior, creo que esta parte va a ser muy disfrutable, creo que esta parte les va a ser muy, muy amena, el contemplar la producción artística de los rusos como reflejo del momento histórico que están viviendo. Bien, hablando muy brevemente del temario, vamos a ver, en primer lugar, la geografía y la formación de la Rusia medieval. A diferencia de muchos otros pueblos, desde mi perspectiva, los rusos no pasan por una antigüedad. Vamos a hablar muy brevemente del territorio, de las condicionantes que el entorno le impone a los rusos y la forma en que estas condicionantes configuran sus relaciones sociales, ¿no? Para ver que ya desde su formación nacional los rusos tienen algunas cosas que los hacen muy particulares dentro de los estados europeos, ¿no? Posteriormente hablaremos de la consolidación del Estado ruso, de los tiempos turbios, un periodo bastante difícil de la historia rusa, muy poco comentado, pero a pesar de todo muy intenso, y que explica muchas de las enemistades y muchas de las rencillas que tiene con sus vecinos, algunas de las cuales hoy en día están haciendo eco. Precisamente ayer subí un poco de contenido acerca del conflicto de Nagorno-Karabaj y la manera en que estas tensiones pues vienen ya desde muy antiguo. Posteriormente, después de este segundo módulo, vamos al tercero, que es la modernización y la expansión del Estado ruso, así como su irrupción en Europa, ¿no? Vamos a hablar de la modernidad, qué es la modernidad en términos de los europeos. Vamos a debatir esta cuestión de la barbarie y de la modernidad. Y pues vamos a ver cómo es que los rusos se abren paso literalmente a patadas en la historia de Occidente, ¿no? Vamos a ver cómo los rusos empiezan a construir su identidad sin dejar de lado su alma, entre comillas, asiática, su alma oriental, pero también tratando de transformarse, tratando de que esta identidad logre encajar dentro de una Europa que se está modernizando, ¿no? Vamos a ver las contradicciones que tiene el proyecto ruso en contraste con la modernidad europea, e insisto, esta parte pues se va a prestar mucho para el debate, ¿no? Posteriormente vamos a hablar de las guerras napoleónicas del siglo XIX. Las guerras napoleónicas es el momento en el que los europeos no pueden seguir cerrándole la puerta a los rusos y van a entrar con tanta fuerza que posteriormente los europeos van a tratar de cooptar, van a tratar de detener la expansión rusa en Europa, ¿no? Esto lo vamos a abordar y vamos a ver cómo este mentiz, cómo este chasco, esta decepción que se llevan los rusos va a repercutir enormemente en la producción de pensamiento humanístico y sobre todo en la producción artística de los rusos. El siglo XIX ruso es una explosión dentro de las artes. Yo me atrevo a decir que es muy poco frecuente en la historia observar una pléyade de artistas tan magnífica, tan eximia, tan prolífica en cuanto a obra y en cuanto a calidad, como la que tiene Rusia en la segunda mitad del siglo XIX, hablando desde los Tolstoy, desde los Dostoyevsky, desde los Ilya Repin, desde los Tchaikovskis, a un sinfín insisto, de literatos, pintores, orfebres, etcétera, 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 ¿no? Bien, esta parte la vamos a abordar en el cuarto módulo. Posteriormente vamos a dar una mirada a la geopolítica de los rusos, las necesidades que tiene un Estado que busca entrar al capitalismo, que quiere modernizarse, pero que al mismo tiempo necesita aferrarse a su identidad, necesita aferrarse a muchas costumbres del antiguo régimen para poder controlar un territorio tan vasto, ¿no? Vamos a ver, insisto, esas contradicciones, cómo estas dinámicas también van a derivar en conflictos sociales y posteriormente conflictos sociales que van a derivar en el sexto módulo, el de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
vamos a ver la participación rusa en la guerra, vamos a ver las tensiones internacionales que acumularon, la forma en la que los rusos se desempeñan y la forma en la que salen, en la que emergen de la misma, ¿no? Pues bien, dicho lo anterior, espero que el curso les sea atractivo, espero que las sugerencias que nos hagan llegar puedan enriquecer el programa, estoy muy seguro que lo van a disfrutar, insisto, va a ser muy didáctico, va a ser muy interactivo y pues por parte de su servidor pueden esperar todo el empeño, toda la pasión por esta historia. Y nada, les mando un gran saludo, espero se inscriban, espero les guste. Hasta pronto.